en un programa más de Río Arriba, Río Abajo, con el auspicio de Fundación Garza Roja y transmitido por nuestro canal aliado OnePlus TV, Infograma.net. Nuevamente desde la balsa, en pleno río Daule, para conversar de algo que es más montubio que los mismos montubios. Coplas de amor montubias, poética, retórica y memoria en el amorfino, escrita por el doctor o el futuro doctor Javier Pérez Martínez, quien precisamente ha hecho una tesis doctoral, creo que para la Universidad Complutense, si no me equivoco, Autónoma de Madrid, para precisamente hablar de un tema que a mí personalmente me fascina y que espero que a los montubiólogos se emocionen de una visión externa y puedan comprender otras formas de mirar al mundo montubio. Bienvenido, Javier, un honor tenerlo aquí. Muchas gracias, en Río Arriba, Río Abajo. Muchas gracias. En un lugar muy propicio para presentar un libro, ¿no?, con esta temática. Estoy muy agradecido también por la acogida de la Garza Roja y bueno, con ganas de divulgar esta obra, también agradecido porque es una obra que lleva esperando tiempo, fruto de mi tesis doctoral que sí que defendí en 2019. Y por fin, pandemia mediante, pues ha visto la luz con la editorial Avia Yala y la verdad es que estoy satisfecho con la edición y contento con que podamos divulgarla. ¿Qué hace que un español madrileño de residencia, no sé si de nacimiento, pero de residencia, tenga interés por la copla montubia? ¿Qué lo hace llegar y abordar un tema tan distante y que mucho en mi mismo país ha sido abandonado hace mucho rato, quizás ponderado por algunas personas como el que habla, que tiene mucho interés, sin embargo como que ha ido poniendo el mundo montubio del lado despectivo más que del lado positivo? Las razones que me hacen a mí elegir la copla de amor como tema de estudio, objeto de estudio de mi tesis de investigación, de tesis doctoral, es... La copla montubia, me refiero. La copla montubia hay razones de diferente índole, pero casi la más importante, tiene que ver con que yo encuentro en lo montubio una cultura frente a la sugestión de la cultura prefabricada de la modernidad, que es más dada a lo que conocemos hoy en la cultura de masas. La cultura actualmente es generalmente consumida y no producida. El montubio, como en realidad el hombre de campo previo a la modernización y al desarrollo en Europa, diré que en la península ibérica, era alguien que hacía todo y sabía hacer de todo de su vida, entre ello el recreo. Y el trabajo no se disociaba tampoco de la fiesta y estaba todo unido, había mucha más cohesión en esa vida. Y esto además tiene una fuerza erótica para darle continuidad a las comunidades. Y bueno, esa es una de las grandes razones, entre otras que también llegué a Manabí en 2014 y conocí en el Festival de Río Caña a gente que, bueno, reivindicaba lo suyo, y a mí me gustó saber más sobre algo que realmente la gente tenía mucho orgullo y arraigo, ¿no?, para la gente de Manabí. Conocí a Dumas Mora y por allí también amigos de Manabí. Después me salió trabajo allí en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y poco a poco fui encontrando tuve deseo de saber más sobre este tema. Después de escribir un pequeño artículo que de ahí cito dentro, que es de la copla del juglar al montubio y de la trova al amorfino. ¿Qué recupera este libro de la memoria del amorfino y qué construcción poética puede escribir desde la técnica que se usa en el amorfino? La memoria está tomada de entrevistas que hago, o que en su momento, 2018, que cuando hice el trabajo de campo, hice a señoras, generalmente señoras digo, mayores de 65, 70, 80 años, octogenarias que en su época, o cuando dicen en su tiempo, vivieron la copla con 15,
20 y pocos años, ¿no? Vivieron, cuando digo la copla, me refiero a los cantos de rueda y enamoramiento que se hacía con esa pujanza, con ese ánimo erótico. Cuando hablas de cantos de rueda, dice la rueda, el macroacto del amor fino. Sí. ¿A eso te refieres? Sí. Cuéntanos un poco de ese macroacto del amor fino. Esa definición bastante poética y al mismo tiempo que luce tan matemática y simétrica, ¿no? Le quiero dar un carácter científico, ¿no? Con esa lectura pragmática. La pragmática en lingüística es ese área de la semiótica que estudia los efectos de la comunicación, que estudia si una comunicación es efectiva o no. Entonces, a mí me sirve generar todo un marco analítico para decir en qué lugar está la efectividad de esa copla de amor, porque como así cuentan las señoras, y lo escribo en el capítulo 5, ¿no?, de la etnografía, esa copla fue efectiva para enamorar, tuvo unos efectos, fue funcional, ¿no? Eróticamente también podía despertar el amor, ¿no? Y en este caso el macroacto del amor fino es la rueda, y me vale a mí para pensar si tiene cierta efectividad, con una serie de criterios y de parámetros para decir si esa declamación o esos cantos en ese momento tienen cierta efectividad. No lo tienen, en parte yo es lo que encuentro, ¿no? Y hago una comparación con lo que me cuentan las señoras. Y por decirlo así, yo le quiero dar un rigor analítico, y por eso la etnografía hago una observación y luego lo comparo con lo que fue. En realidad es una lectura de la evolución de la copla. Al final el amor fino perdió el poder que tuvo en su momento de transmisor, es lo que quieres decir un poco de ese tema. Esa es parte de las tesis. Un poco como en Europa el trovador perdió en el tiempo su espacio, porque fue reemplazado por otras formas de comunicación. Claro, aquí lo reemplaza, yo digo, tal vez muere de éxito, cuando el amor fino se absorbe por especialistas, dramaturgos o gente que hace duelos, ¿no?, duelos en competencias verbales entre hombre y mujer, y que eso se teatraliza y llega a un público. Entonces la comunicación cambia. La comunicación ya no es efectiva y real, que podía serlo entre dos personas de la misma comunidad, solteros, probablemente jóvenes, que están en la rueda haciendo esa dinámica ritual y que podía despertar el amor. Ahora eso desaparece, en parte, o no se sabe en versos, por algo que yo llamaba un proceso de absorción cultural, y que probablemente tiene que ver con aspectos muy complejos, pero porque la ciudad y sus ritmos absorben esas lógicas. Sin embargo, en la era colonial sí tuvo un valor, y yo creo que cuando usted trabaja el tema mestizaje entre el ardor amoroso y la conquista, sí, hay un poco esa efectividad. El deseo del conquistador de anular, como dice más adelante en parte de su libro, anular o imponer el aspecto castellano sobre otras formas de lenguaje. Sí. Yo le quiero al principio dar una originalidad a la copla, porque es verdad que es una copla hispana, por eso también me interesaba, pero se reformula, digamos, con un horizonte aquí, con un nuevo contexto, ¿verdad? Y entre otras cosas por el paisaje, ¿no? Porque arraigan un nuevo paisaje. Y yo digo que en dialéctica con el criollo y el español funcionario, que tenía otra imposición, digamos, no tenía la letra y la poesía como también fuente para hacer enamorar, pero no con unas lógicas como las del Montubio, que es ese heredero, probablemente ese hijo ilegítimo, mestizo, que sí que se vale de términos así, por decirlo en concreto, la negra y la samba, que no aparecen en la copla de amor hispana. Claro, no aparecen en la copla de amor, sí, hispana sí, española, ¿no? En concreto la andaluza o la castellana, ¿verdad? Y en todo caso, a mí eso me parece que le da una cierta originalidad a la copla de amor, que yo aquí encuentro, y no la encuentro viva. Yo voy a buscar la copla de amor cuando hago la etnografía, y siempre lo he dicho, y me encuentro cantos al pesebre. Cantos al pesebre que son los chigualos, los besos al niño, con mucha emoción. Uno de los titulares, o uno de los subtítulos de su tesis doctoral, habla de la síntesis de la conciencia montubia.
¿Cuál es el alcance de esa conciencia del mundo montubio en tiempos contemporáneos? La síntesis a la que me refiero ahí tiene que ver con esa dialéctica que decía, una conciencia que está construida también por ser un subalterno. La de ahora, que es sobre la que pregunta, creo que básicamente es una conciencia de una persona mayor que ya poco a poco se va perdiendo. ¿Qué quiero decir? Es premoderna. No es una persona, no es un liberal que vive de un oficio y que es un profesional que se ha formado en la ciudad. No, la conciencia es que es un iletrado, es que mira al campo y tiene arraigo, es que vive en el monte y ¿no? Ahí están los epígrafes que lo explican, pero esa conciencia yo creo que no es la de un Montubio o la de un, digamos, la de un costeño de hoy. Y yo leyendo un poco, hojeando lo que he escrito, hay un tema que dice: los deseos explícitos se enuncian por una mujer deseada en virtud de su color y de piel. Y digo, pareciera que el amorfino fue un constructo bastante machista, porque normalmente no hay, y por lo menos en lo que he leído, me lleva a un análisis que luego lo discutiré, lo investigaré, pero nace, la corriente era bastante machista en alguna forma, porque era básicamente para conquistar a la mujer, no para como hoy en tiempos contemporáneos la mujer conquista al hombre. Hoy día la mujer escribe con una apertura y una soltura sobre su sexualidad, que bueno, en principios del siglo y en la época del amorfino no se daba, afloraba la sensualidad masculina, no tanto lo femenino. ¿Qué encontró en esa materia, doctor Pérez? Yo diría que sí que la mujer tenía voz. ¿Cómo que no lo tenía? Sí que creo. Sí. Y es fundamentalmente el hombre en esa estructura bastante sencilla, donde un hombre que luego se ha teatralizado, pero el hombre declama para seducir a la mujer, y la mujer pues, puede rechazar o relativamente responder con sutileza a esa seducción, pero sí que la mujer, yo creo que sí que era protagonista, igualmente protagonista que el hombre. No dudo que la moto sea protagonista, el hecho es en qué lado el protagonismo estaba, nada más. Es decir, yo iba orientado un poco a la visión que era bastante machista, la prosa iba orientada más a la conquista de la mujer, la otra hacía una respuesta, pero no era en la dimensión contemporánea de cómo responde un día una mujer en otras formas de poesía o en otras formas de respuesta a la demanda masculina. Es simplemente una observación para analizarla. Pero cambiando de tiempo, ahí en el capítulo 4 usted habla de la etnografía pragmática de la fiesta del verso montubio, estructura y función lírica. ¿Cuál es la fantasía y la transmisión de tradiciones que se da en este tipo de fiesta? ¿Sí? ¿Cuál es el hecho pragmático que usted encuentra? Bien, yo lo que me voy dando cuenta cuando algunos amigos me invitan a los chigualos de Manabí que puedo presenciar, me dicen: no se puede entender el amorfino sin el chigualo. El chigualo es un ritual a modo de cantos al pesebre, un velorio al niño, donde hay una fase religiosa y una parte más profana, digamos convivencial, donde se junta a algo erótico, ¿no? Estaba todo, digamos, todo unido, todo mezclado. En ese sentido yo encuentro que los cantos al pesebre están muy vivos y hay contrapuntos entre señoras, incluso improvisados, con temáticas que vienen al momento y muchas veces sin componente religioso, ¿no? Pero siempre con el niño presente, el niño Dios. Y que en ese sentido, bueno, esto se ha trabajado. Justino Cornejo tiene un libro que es Chigualito Chigualó y que yo en realidad pues en parte seguía esos pasos y me doy cuenta que hay algunos chigualos que querían, que sí que querían hacer esas ruedas de amor, pero lo que realmente termino por concluir, que está ahí en el final de ese capítulo 4, es que el amor en el amorfino es relativamente o prácticamente imposible, ¿no? En virtud de esa lógica pragmática de la que hablábamos, de los efectos de amor de la copla, se puede decir que en los chigualos que yo vivo, donde se realiza la rueda, salvo el uno en Canuto, en todos los demás yo debo decir que
el amor fino, por los parámetros y el marco analítico que utilizó, es imposible que se dé. Ni siquiera es contingente, puede darse o no darse, que es lo que digo, ¿no? En ese momento es imposible. Y yo entiendo que en la primera mitad del siglo XX y finales del siglo XIX el amor era posible y podía darse, ¿no? Es un poco en la edad dorada que se puede decir, ¿no? Entiendo. Fruto también de las conversaciones que me pueden haber inspirado para escribir la segunda parte, la última parte, que es el relato. Aquí toma usted el tema y se adentra en el siglo XX, en la era del mundo del grupo de Guayaquil, y habla de un tema que dice la superposición de la semiosfera montuvia. La literatura redime al Montubio. ¿En qué forma lo redime? Pues de alguna forma le toma para valorarle con ese libro de Los que se van, José de la Cuadra, pero en realidad como un mundo antagónico, añoso y probablemente incompatible con el mundo que ellos ya viven. Y en ese sentido, como es algo incompatible, yo creo, en realidad sí que lo creo. Arranca con una ruptura terrible, Los que se van, ¿no? Cuando dice que la buitrola se cae río abajo, se cae por estos barrancos, ahí está la expresión, y va a dar al urbano. Y ahí para mí es el día de la sentencia de muerte del mundo montubio feliz para una tragicomedia posterior que va política y socialmente a una coincidente obviamente con la crisis del cacao en la década anterior. La expulsión del campesino del Montubio se dio y lo narra en una forma tan poética que es quizás la única parte que yo puedo recordar. Se cayó el Montubio con su vitrola, iban los dos, tanto el peón como el patrón. Los dos se cayeron, no era solo el Montubio pobre, como abuso de hace un enfoque, los dos, porque hubo la decadencia de los grandes apellidos de Guayaquil. Cuando lees la formación de la primera asociación de motivos de Guayaquil, los apellidos eran básicamente aniñados, como dicen, pelucones de la época, los que formaron el Club de la Unión, en pocas palabras. Ellos también se fueron, río arriba y río abajo. No solo había una consideración de una guía, nos caímos todos. Y yo recuerdo a mi familia, que es de origen Montubio, y de los patrones, como dicen por acá con el campo, los dueños del Plan América, de la Hacienda de la Alameda, todos estos territorios, podríamos hablar, estamos hablando de 10, 15 mil hectáreas, tuvieron ese desplazamiento y la literatura contribuye a eso. Es cuando entendí por qué las familias comenzaban a vivir en Guayaquil y estos campos asolados demandaban, hasta que un día les dijeron, aquí ya no hay más. Vino la reforma agraria y les quitó todos los privilegios a aquellos que abandonaron el campo. Sus ideas finales, porque ya estoy al borde de terminar el programa, ¿qué cree que usted puede aportarnos al mundo hispanoparlante y al mundo montubio, este trabajo suyo, doctor Pérez? Pues es un trabajo que creo que trata de hacer una visión global sobre lo que ha sido o es la tradición oral popular del pueblo montubio, fundamentalmente del ritual del chigualo, ¿no?, con el amor fino. Y este trabajo hace todo un recorrido, un contexto histórico, luego habla de la conciencia del montubio, cómo se ha podido construir, ¿no?, en base a la copla, y después hace una comparación de la vigencia del proceso retórico del amor fino, cómo está ahora, ¿no?, prácticamente desapareciendo, y cómo fue en el relato construido por las entrevistas a las señoras mayores. Y culmina una parte que sería el final de esta obra, que está por publicar otro libro, culmina la división de versos de amor y versos de sátira, que es también, digamos, un aporte, creo, considerable, porque se ha hecho una clasificación poética y retórica teniendo en cuenta esos versos de enamoramiento, versos de desamoramiento y versos de sátira. Gracias, doctor. Gracias. Entre versos de sátira, versos de desenamoramiento y de enamoramiento, despedimos este programa de Río Arriba y Río Abajo, que se transmite por OnePlus TV e Infograma.net. Al frescor de la mañana se oyen cantar los gallos viejos, soy que me acompaña.
aventurarnos. Río arriba, río